estudiantes, los profesores, todos que trabajan en la Universidad Paraguayo-Alemana. Yo soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería Industrial, y voy a ser uno de los moderadores de la charla de esta noche. Junto conmigo está la profesora Verónica Rojas. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches, profesor Marcelo. Un gusto, como siempre, estar acompañando la serie de webinars de la UPA. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Les quería recordar nomás que nos pueden seguir por la página de Facebook de la universidad y ahí hacer también sus consultas al entrevistado. Pueden poner un comentario en el video y nosotros le vamos a estar pasando las preguntas al invitado apenas termine su presentación. Y el invitado de la noche va a estar hablando sobre uno de los íconos de Paraguay, por lo menos en el exterior, todos ya escucharon hablar del lago Ipacaraí y estoy seguro que va a ser una charla muy interesante. Pero antes de la charla, yo quiero mencionar también que el profesor Joel Prieto está por detrás de las cámaras con la dirección de imágenes y tenemos también a 5 estudiantes invitados que van a tener una participación muy activa durante la parte de preguntas del seminario. Son ellos Matías Hüls, Annette Thyssen, Carlos Salcedo, Álvaro Nasser y Elías Patiño. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. El tema de la noche, como yo dije, es la gestión y manejo del lago Ipacaraí y su cuenca. Problemática, desafíos y propuestas. Y nuestro invitado es Renato Mas. Él es abogado, magíster en Derecho Público y Gestión de Políticas Públicas y especialista en gestión de gobierno. Fue asesor profesional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, es director ejecutivo del Instituto de Derecho Empresarial del Paraguay y, muy cercano al tema de la charla de hoy, es director de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del lago Ipacaraí y su cuenca. Sea muy bienvenido, Renato. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te invito a empezar tu webinar. Una vez más, sea muy bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Es un honor realmente para mí estar compartiendo este espacio con la Universidad Paraguayo-Alemana, como así también con todos aquellos presentes que nos están siguiendo desde la página de Facebook de la universidad. Con mucho gusto, en este momento procederé a compartir pantalla de manera a iniciar la presentación y en honor al tiempo de todos los presentes. Así que, una vez más, muchas gracias y me es muy grato abrir este espacio que yo considero por sobre todo un espacio de aprendizaje y un espacio de diálogo. Así que le invito a todos aquellos que están siguiendo nuevamente desde Facebook a que realicen todas las preguntas sobre las dudas que puedan ir teniendo en cuanto a lo que se refiera al desarrollo de mi pequeña presentación. Así que, con el permiso de ustedes y a modo de poder presentarles la pantalla, voy a apagar unos minutos la cámara para no tener problemas de conexión. Estoy unos segundos. Bueno, ahí veo que ya se encuentra la presentación en pantalla. Como bien les comentó el presentador, mi nombre es Renato Mas, soy director nacional de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del lago Ipacaraí y su cuenca. Hoy en día les voy a estar hablando de un tema particular que me compete dentro de mis funciones, que son la gestión y el manejo del lago Ipacaraí y su cuenca, hablando un poquito de los desafíos,
de la problemática y de las propuestas. Avanzando. De manera introductoria y para entrar en contexto les hablaré primeramente sobre ciertas características del lago Pacaraí que debemos tener en cuenta para entender los principales temas de este webinar. El lago Pacaraí está localizado entre el departamento de Cordillera y el departamento central, al este de la ciudad de Asunción, como se puede ver en este pequeño mapa que le estamos presentando. Forma parte de la cuenca del mismo nombre, la cuenca del Pacaraí, que abarca 3 departamentos: el departamento central, el departamento Cordillera y el departamento de Paraguarí, que a su vez representa el área de inundación de la cuenca del río Paraguay a través del río Salado. También les comentaré un poquito sobre la organización administrativa. La cuenca del lago Pacaraí abarca un territorio bastante amplio, abarca 21 distritos y los 3 departamentos que le había mencionado anteriormente. Entre los distritos principales podemos mencionar a San Bernardino, Emboscada, Areguá, Itagua, Luque, Pacaraí, Capiatá. O sea, como se puede ver en el mapa que se le está presentando, la cuenca es bastante amplia. El lago Pacaraí, su problemática, y para entender el lago Pacaraí, de cómo funciona, nosotros no debemos mirar exclusivamente el espejo del agua, el lago, que son aproximadamente 6.000 hectáreas, sino que debe tenerse en cuenta toda la cuenca. Es importante mencionar también que el lago Pacaraí desde el año 2016 ha sido declarado como un área silvestre protegida, con categoría de recursos manejados, que tiene una superficie aproximadamente de 16.000 hectáreas. Y esa se encuentra comprendida dentro de los municipios de San Bernardino, Areguá, Itagua, Luque, Limpio, Emboscada e Pacaraí. O sea, son los municipios que también forman parte de la Conalaipa. La cuenca del lago Pacaraí está comprendida por 4 subcuencas con sus respectivas microcuencas, claramente. Las subcuencas principales son las del arroyo Yuquirú, que está ahí marcado en color crema, que es el más cercano a la ciudad de Asunción y es en su totalidad prácticamente está comprendido por el área urbana. Como ven, comprende a los distritos de J. Augusto Saldívar, Areguá, Capiatá, San Lorenzo, Luque. O sea, es un área bastante amplia y un área densamente poblada. Después van a ir entendiendo de por qué hago estas menciones. También está otra de las cuencas principales, la cuenca del arroyo Pirayú, la cuenca este y la cuenca oeste, que son cuencas un poco más pequeñas. Avanzando un poquitito, como les mencioné anteriormente, hay 2 arroyos, 2 cuencas principales que riegan al lago Pacaraí. 2 arroyos que son el arroyo Pirayú y el arroyo Yuquirú. Estos arroyos aportan en su totalidad, o sea, juntos los 2 arroyos, el 75% de toda el agua que llega hasta el lago Pacaraí. Es decir, desde toda esa zona urbana del arroyo Yuquirú y toda esa zona principalmente rural del arroyo Pirayú es por donde se carga el lago Pacaraí, y ese lago se descarga de manera natural a través del río Salado hasta el río Paraguay. Entonces, ese ecosistema funciona de esa manera orgánica. Estos cauces principales, el Yuquirú y el Pirayú, no ingresan de forma directa al lago, no es que están canalizados, sino que ingresan a través de los humedales localizados en el tramo final de estos cauces, formando un delta a los humedales, es decir, llega hasta un cierto punto de la tierra en los cuales eso hace como un delta, una gran superficie de vegetación, principalmente en camalotes y pirizales, como se pueden ver en la foto, y de ahí es donde pasa el agua al lago Pacaraí. Les presentaré a continuación un pequeño video sobre unos trabajos que estuvimos realizando la semana pasada de avistamiento de aves
y control de fauna y flora, donde van a poder ver la gran biodiversidad de la zona y la importancia, por sobre todo, de estos ecosistemas para el lago Pacaraí. Soy Silvia Centrón, soy licenciada en Ciencias Ambientales. Estamos en los humedales del Pirayú, estamos en un área protegida. Esta es una zona súper interesante por la vegetación que tenemos. Hay bastante agua, ya pudimos ver especies acuáticas, migratorias, australes. En cuanto a herpetología y anfibios, también vamos a hacer un recorrido más por el lago para ver qué hay. Vamos a hacer una identificación de hábitat, una descripción para ir viendo también qué posibles especies podemos encontrar ahí. Nuestro objetivo particular es monitorear qué aporte está dando las geobolsas al lago y los humedales adyacentes. Nuestro propósito es crear una línea de base de fauna y flora para luego hacer comparaciones con otros años. Si las especies acuáticas se encuentran en este lugar, es también porque hay una buena disponibilidad de peces. Es una cadena biológica que realmente da mucho valor al área para seguir conservándola en el estado en el que está e ir mejorando con acciones ya a nivel cuenca, en todo lo que abarca la cuenca del lago Pacaraí. Soy Renato Mas, director de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Pacaraí y su cuenca. Dentro del proyecto de las geobolsas, que es el proyecto que busca restaurar las condiciones hidrológicas del lago Pacaraí, se han establecido 4 mesas de control y monitoreo. Uno de ellos es de control y monitoreo de los humedales, control y monitoreo de la fauna y flora, control de la calidad del agua del lago Pacaraí y sus afluentes, y así también un control y monitoreo del impacto social dentro de la cuenca del lago Pacaraí con la implementación del muro de las geobolsas y los beneficios que eso traería para el lago Pacaraí y su cuenca. Salvar el lago Pacaraí es un trabajo que lo debemos realizar de manera consciente todos los paraguayos. Es un llamado al cuidado, es un llamado a la protección, porque el lago Pacaraí es una causa nacional que es un trabajo de todo poder recomponerlo. Bueno, como podrán ver en las imágenes anteriores, la zona de protección ambiental tan necesaria para el lago Pacaraí, que son los humedales. Ese es un lugar esencial para el ecosistema del lago, es un lugar no solamente donde el agua que llega de los arroyos tan contaminados pasa por un proceso de depuración antes de llegar al lago Pacaraí, sino que también es una zona donde conviven muchísimas aves que se van a alimentar a los peces. Inclusive, como pueden ver en este video, se aprecia claramente en 4 bandadas de aves migratorias que llegaron desde el extremo norte del continente, hacen una escala en el lago Pacaraí y continúan su viaje por otros ecosistemas hasta llegar al extremo sur del continente, a Tierra del Fuego. Es decir, es un área esencial, es una zona que debemos proteger no solamente por su belleza escénica, sino por lo representativo que eso es para otros ecosistemas, no solamente nacionales, sino que internacionales. Continuando un poquitito con la presentación, en cuanto a la caracterización física del lago, este es un gráfico aportado por Itaipú en unos trabajos de batimetría. El lago Pacaraí se caracteriza como un cuerpo de agua poco profundo. Los que conocen el lago saben que en la profundidad máxima del lago en el medio, que es la zona celeste que se puede ver en la pantalla, llega a 3.5 metros en condiciones normales, con un poquitito de subida y una profundidad promedio de 2 metros. El perímetro del lago, es decir, el perímetro del lago tiene aproximadamente 42 kilómetros conforme imágenes satelitales de Google Earth, y la superficie del espejo del lago, o sea, el lago en sí abarca 6.050 hectáreas de acuerdo al nivel del lago. En cuanto a los usos del lago, como estuvimos mencionando, el lago Pacaraí es prácticamente un ícono para el Paraguay. Durante años ha representado uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, que durante la temporada de verano, como todos saben, eso llega a casi 1 millón de personas que visitan al lago, el lago Pacaraí, el lago y el área de influencia. El lago Pacaraí no solamente se utiliza para el turismo, también la ciudad de San Bernardino, que bueno, justamente es una de las
mayores zonas turísticas de manera conjunta con Areguá, se provee de agua potable a través del lago Pacaraí. SAP tiene una planta de tratamiento y que es utilizada como abastecimiento para uso doméstico. La población normal, digamos, no, normal son todas las poblaciones, ¿verdad? Pero la población promedio en épocas de invierno de la ciudad de San Bernardino es aproximadamente de 15 a 20 mil habitantes, y eso en el verano, principalmente en febrero, enero-febrero, llega a casi 100.000 personas habitando San Bernardino por fin de semana, lo cual genera también sus inconvenientes, como todos sabrán. Bueno, a continuación quiero ir pasando un poquitito al siguiente punto del webinar, que es hablar un poco de la problemática que está afectando al lago. Y para conocer esa problemática es necesario primero tener un diagnóstico de la cuenca. Y para elaborar ese diagnóstico se ha utilizado el modelo conceptual DIPSER, que consiste en una herramienta, justamente es una herramienta muy interesante para identificar las principales relaciones entre las actividades humanas y el estado del medio ambiente. Entonces, es un esquema para apoyar las diferentes etapas dentro de un proceso de toma de decisiones. Este modelo súper interesante, que les voy a ir explicando más adelante en qué consiste, tiene 5 componentes principales, que son los drivers, las fuerzas motrices, pressure, presiones, states, que es el estado del ambiente, los impactos y las respuestas que se dan. O sea, son las fuerzas motrices que ejercen presiones al medio ambiente, generando impactos que muchas veces son negativos, que deben ser atendidos por medio de unas respuestas. Aquí les voy a mostrar un pequeño cuadro de justamente el diagnóstico del lago Pacaraí en cuanto a esas presiones ejercidas por las fuerzas motrices. En este caso se habla de la población a través de la agricultura, la industria y la urbanización, que ejercen presiones como cargas de nutrientes, cargas de sedimentos, de contaminantes, y erosionan el suelo, que a su vez generan impactos de concentración de nutrientes, impactan en el estado de los humedales, impactan también en el tiempo de la residencia del agua en los humedales, la turbidez del lago Pacaraí, generando impactos como la eutrofización, sedimentación del lago, la degradación de los humedales. Este cuadro les dejo aquí y voy a ir avanzando un poquitito en lo que son los elementos justamente de este modelo, ¿verdad? Del modelo DIPSER. Las fuerzas motrices, que son las primeras que las vamos a estudiar así brevemente, son las condiciones sociales, demográficas, económicas, y también los niveles de consumo y de producción. O sea, todo eso entra, por eso acá identificamos principalmente en la cuenca las fuerzas motrices de carácter industrial, las fuerzas agroganaderas y por sobre todo la urbanización, como así también existen otras fuerzas motrices que son las condiciones climáticas y otros cambios que forman parte también y generan esas presiones que generan impactos al medio ambiente, ¿verdad? Avanzando un poquitito más, esas fuerzas motrices actúan a través de las actividades humanas que ejercen presiones sobre el medio ambiente. Entre los principales elementos de las presiones se encuentran las cargas de nutrientes contaminantes al lago, que son principalmente el nitrógeno, el fósforo y el DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, y la erosión del suelo en la cuenca y el arrastre de los sedimentos. Esas cargas de nutrientes son analizadas de 2 diferentes métodos. Un método directo que justamente el método directo lo que hace es la medición de los caudales de los nutrientes y las concentraciones de esos nutrientes
de los afluentes cerca de la desembocadura del lago, o sea, ya posterior al paso por los humedales, y un método indirecto que es justamente de la caracterización de las fuerzas motrices antropogénicas, o sea, de la industria, la agroganadería y el avance más que nada desordenado y sin provisiones de alcantarillado sanitario de las poblaciones urbanas. Como se puede ver acá, en este cuadro lastimosamente no tiene mucha nitidez porque es quitado de un estudio que se ha realizado. Habla justamente de que las cloacas sanitarias son las mayores aportantes de estos nutrientes contaminantes al lago. Ahí tenemos que el nitrógeno, el 54% del nitrógeno total es aportado por estas cloacas sanitarias, o sea, es por la falta de alcantarillado sanitario, estas cloacas que terminan contaminando los cauces hídricos y eso terminan en el lago Pacaraí. El fósforo total corresponde a un 55% de los contaminantes y el DBO un 69%, es decir, la problemática principal de aportes de nutrientes al lago proviene de las cloacas sanitarias, de la falta de alcantarillado sanitario. Así también tenemos un gran aportante que es la ganadería, corresponde a un 33% del nitrógeno, 17% del fósforo y 3% del DBO. Acá se puede apreciar claramente que justamente a través de los dos principales afluentes es donde está llegando esta carga. Por parte del Yuquirú, que es ese arroyo más urbano, es donde llega la mayor cantidad de contaminantes al lago a través de la falta de alcantarillado sanitario, y a través del arroyo Pirayú, que es un arroyo más rural, que es donde se desarrolla mucha agricultura y mucha ganadería, también llega un gran aporte de nutrientes al lago. En menor cantidad se encuentran las industrias, hay aproximadamente 30 industrias dentro, pequeñas industrias dentro del lago Pacaraí que han sido identificadas como posibles centros de contaminación del lago, y cargas difusas urbanas, que es justamente estas, principalmente está comprendido por los residuos sólidos, producto de la ineficiencia de la recolección de esos residuos sólidos y ciertas cuestiones culturales de la población, que hace que con las lluvias y otros eventos, esos lixiviados, producto de los residuos sólidos, lleguen a los cauces hídricos. Las presiones ejercidas por la sociedad pueden determinar cambios en el estado del ecosistema. Entre los principales elementos analizados podemos encontrar la caracterización de los cursos de agua, o sea, la hidrología y la calidad del agua. La hidrología, que les estuve comentando ya brevemente, cómo se carga el agua a través de estos arroyos principales y los otros pequeños arroyos que se encuentran en las cuencas menores, que son las cuencas este y oeste, y la calidad de los cursos del agua, que el fiel reflejo es la presentación anterior, en la diapositiva anterior, que demuestra un deterioro de los arroyos confirmados y que son una de las principales problemáticas justamente del lago. Y también el estado del medio ambiente se analiza desde la caracterización del lago. Los estudios de batimetría e hidrometría que se vinieron realizando a través de Itaipú Nacional, y la hidrometría que se realiza por medio de la regla del Club Náutico San Bernardino de hace aproximadamente 60 años, desde el año 1965, eso se encuentra activo. Los impactos, justamente los cambios de la calidad y el funcionamiento de estos ecosistemas
ejercen un impacto sobre ese mismo ecosistema y por sobre todo, que es uno de los, digamos, elementos considerables a analizar, sobre el bienestar de los seres humanos. Los principales impactos son los impactos hidrológicos y sedimentológicos. Por ejemplo, hoy en día estamos sufriendo una gran época de sequía que afecta gravemente al lago Pacaraí. Es producto, sí, de una fuerza motriz climatológica, registrándose así niveles bajísimos históricos en la regla del Club Náutico San Bernardino, con, bueno, eso también las respectivas consecuencias de la calidad del agua. Es analizable también si estos cambios climatológicos son consecuencias de acciones antrópicas, pero ese creo que es un tema a debatir y que podría llevarnos otro webinar entero, ¿verdad? Si es que tuviésemos la oportunidad de realizarlo. También la gran expansión urbana de la cuenca con la correspondiente modificación de los usos del suelo ha generado una modificación en el balance sedimentario del lago, o sea, produce una colmatación. Hoy en día estamos viviendo, principalmente en la zona de San Bernardino, en una explosión urbana, que lo que está sucediendo es que gran parte de esos bosques protectores en torno al lago están siendo eliminados. O sea, hay una gran explosión urbana, producto, no sé, tal vez de estos meses de pandemia que la gente buscaba salir de Asunción, que se abrieron muchísimos lotamientos, hay casi 400 frentes de obras en la ciudad de San Bernardino, según un informe de la municipalidad, y eso hace que la pérdida de los bosques, que son protectores, justamente es una zona con mucha pendiente, pierda justamente esa capacidad de retención de los sedimentos, y esos sedimentos, la arena está llegando de manera directa al lago. Es un problema que ya lleva muchos años, pero en los últimos tiempos es como que vino aumentando de manera exponencial. Otro de los principales impactos, y diría yo el principal problema del lago Pacaraí, es la eutrofización, y es causada por el gran incremento de esas cargas de nutrientes, el fósforo y el nitrógeno que llegan al lago, que está determinado por una serie de acciones antrópicas, claramente, la agricultura, la ganadería, las industrias, la falta de recolección de residuos sólidos, hace que todos esos nutrientes estén llegando al lago, y este impacto se puede observar claramente con la aparición de las floraciones de las cianobacterias, las famosas y temidas cianobacterias. Recordarán ustedes que principalmente en el año 2012-2013 hubo una explosión en cuanto a estas floraciones de cianobacterias que pusieron realmente en peligro no solamente la salud humana, sino que también a otros seres vivos en torno al lago. Justamente, bueno, para no extenderme mucho sobre este punto tan relevante, les invito a ingresar a la página de Facebook de la Conalaipa, donde ahí está guardado el video de un webinar realizado por el doctor Daigo Kamada, que es un técnico justamente de la Conalaipa, y ahí explicó de forma muy, muy, muy detallada cómo se da este proceso de eutrofización, también las floraciones de las cianobacterias, y muy interesante, ahí también se habló sobre las medidas de mitigación óptimas para este tipo de ecosistema lacustre, o sea, para el lago Pacaraí. Otro de los impactos analizados por estos estudios es el impacto sobre la salud humana. Justamente esas toxinas producidas por las cianobacterias, principalmente la Cylindrospermopsis, ponen en riesgo a la salud humana e interfieren en todos los sistemas también de la red trófica del lago. Este problema a la salud humana se puede dar por contacto o por ingestión. Recordemos justamente que el lago Pacaraí sirve de agua potable previo tratamiento por parte de la SAP para toda la ciudad
de San Bernardino. Existe también otra forma de contaminación por microorganismos patógenos justamente por la falta de redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de los efluentes. También hay un impacto grave por parte de esas mismas toxinas del lago, como les estuve comentando, que sucedió en el año 2012-2013, en cuanto al impacto en los ecosistemas del lago. Determinan un riesgo real, no solamente para la salud humana, sino para muchos de los niveles de la red trófica y pueden causar daños a la salud de los organismos acuáticos. Inclusive, recordarán ustedes, y hay muchas fotos en las redes y en la web, la cantidad de mortandad de peces que se dio justamente, entre otras cosas, por la falta de oxígeno en el lago. Y también se da un impacto sobre el ecosistema de los humedales. Este avance de la urbanización de toda la zona del lago, también las intervenciones en la ganadería, la agricultura y la gran sequía que estamos viviendo tiene un impacto directo sobre los humedales. Independientemente a la falta de agua ingresando a los humedales o la disminución del agua en los humedales, se da también el gran problema de las grandes quemazones que vimos meses atrás. Y ante toda esta problemática, de la cual me encantaría poder tener más tiempo, de la cual hablar, debemos tener respuestas, ¿verdad? Y esas respuestas deben ser elaboradas de manera coordinada, interinstitucional e interdisciplinariamente, por sobre todo interdisciplinariamente. El marco legal, o sea, las normas, las leyes y las instituciones, a pesar de estar bastante bien desarrolladas para llevar a cabo las acciones que correspondan a una gestión integral del territorio, no estaban logrando articular las actividades de los actores del desarrollo para precautelar la calidad ambiental, para la recomposición del lago Upacaraí, y no se lograba una coordinación entre las autoridades de la aplicación normativa, quedando muchas de esas actividades suspendidas cuando se realizaban proyectos, cuando venían también aportes internacionales, ofrecimientos internacionales de ayuda. Eso quedaba suspendida, interrumpida, inmovilizada por una falta de coordinación. Entonces surge la necesidad de contar con una autoridad de la cuenca a fin de darle una solución integral, una mirada integral a este problema medioambiental que se refleja en las condiciones actuales del lago. O sea, vemos hoy en día el lago Pacaraí y si bien las imágenes que estuve pasando en el video podrían llegar a ser alentadoras, el espejo del agua del lago claramente se ve un deterioro muy grande, ¿verdad? Entonces es ahí donde nace la CONALAIPA, en esta institución que busca dar respuesta a esa falta de coordinación de las acciones necesarias para la recomposición del lago Pacaraí. La CONALAIPA, comenzó un video. La CONALAIPA fue creada en enero de este año. Les voy a presentar un pequeño video rápido introductorio que habla justamente sobre la creación de esta institución. Paraguay es reconocido mundialmente por unas pocas cosas, entre ellas la famosa guaranía Recuerdos del Pacaraí. Cientos de miles de paraguayos tenemos en nuestras memorias las mejores postales del sol radiante poniéndose sobre las azules aguas del lago. Ciertamente, el Ipacaraí es uno de los más importantes íconos del paisaje nacional, pero hoy, debido a diversas causas, está por convertirse exactamente en eso, solo un recuerdo.
En enero de este año fue creada la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ipacaraí y su cuenca, CONALAIPA. Su misión principal es articular acciones concretas tendientes a preservar y recomponer el lago y su cuenca. La primera acción clave en la misión de recomposición del lago es el proyecto de saneamiento de la cuenca del Ipacaraí. Este proyecto, que incluye medidas tanto estructurales como no estructurales, resolverá uno de los mayores problemas del lago, la contaminación por efluentes. Es de esperar que una sociedad como la nuestra, que ama y valora su patrimonio cultural, no sea solo un testigo de la desaparición de este símbolo nacional, ya que esto significaría no solo perder el lago como tal, sino que además, y lo más importante, cerca de 1.500.000 personas se verían directamente afectadas, y más de 20.000 de estas sencillamente perderían su única fuente de agua potable. Es de vital importancia para la vida misma del lago y de las comunidades asentadas en su cuenca que el proyecto de saneamiento se inicie cuanto antes. Salvar el lago Ipacaraí no es solo una misión, es el deber de todos los paraguayos. Abogado Renato, el micrófono está apagado, por favor. Disculpen, había silenciado el micrófono, que justamente en este momento la Municipalidad de Asunción se está poniendo en campaña para quitar los árboles caídos frente a mi casa después de la tormenta del fin de semana. Así que si escuchan unos ruidos un poquitito fuertes, les pido disculpas, no estaba planeado. Bueno, entonces le comentaba que la CONALAIPA fue creada en enero de este año a través de la ley 6489/2020 con los objetivos principales de lograr el control y la disminución necesaria de los impactos ambientales negativos que alteran el equilibrio del lago y la cuenca, la recomposición justamente del propio lago Ipacaraí y la creación de un sistema interinstitucionalmente coordinado de control y de monitoreo del lago ya recompuesto que permita prever su conservación sostenible en el tiempo. Voy a ir avanzando un poquitito más rápido porque nos queda poco tiempo. Quiero avanzar sobre las propuestas que nosotros estamos elaborando desde la Comisión. Está compuesta principalmente por instituciones del Estado paraguayo en diferentes niveles gubernamentales con incidencia directa en el lago. Es decir, los representantes del gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, cuya presidencia la lleva el ministro de Obras Públicas. El presidente de la comisión es el ministro de Obras Públicas. Yo soy el director nacional dependiente justamente de la presidencia. El Ministerio del Ambiente, otro actor necesario, el Ministerio de Salud. También están representantes del Poder Legislativo a nivel de gobierno departamental, la gobernación de Cordillera, de Central y los municipios que se encuentran comprendidos dentro del área silvestre protegida. Son las máximas autoridades de esas instituciones las que se encuentran dentro de la comisión. Eso es importante porque son los actores que deben tomar las decisiones a ser realizadas. También forman parte de la comisión los representantes de las municipalidades de los otros municipios de la cuenca del lago y representantes designados por las organizaciones civiles no gubernamentales. Esto es importantísimo porque justamente todos los proyectos tendientes a la recomposición del lago Ipacaraí no deben ser ajenos a la participación ciudadana, y es ahí donde las organizaciones civiles no gubernamentales, en su carácter de asesores de la comisión, son relevantes, justamente por los aspectos técnicos que estas organizaciones pudieran aportar, sino que también por la representatividad, especialmente sectorial,
que se dan en muchas de estas organizaciones no gubernamentales. Entonces, desde la creación de la CONALAIPA, en enero de este año, hemos tenido reuniones presenciales y reuniones virtuales, en los cuales se han tomado principalmente 5 o 6 decisiones principales, como lo estaba diciendo, independientemente de todas las acciones que venimos llevando a cabo. Una de ellas es la aprobación en general del Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del lago Pacaraí. También ante esta urgencia climatológica de la gran bajante del lago Pacaraí, se tomaron medidas de urgencia, que es la implementación de una barrera de camalotes, el dique de las geobolsas, también el estudio de las medidas de mitigación reactiva ante floraciones de cianobacterias, ese webinar que se ve reflejado en ese webinar que les invito a mirar cuando puedan en la página de Facebook de la CONALAIPA, la sistematización de la información existente. En torno al lago Pacaraí existen muchísimos estudios, muchos técnicos dicen que el lago Pacaraí hasta está sobreestudiado y sobreelaborado proyectos, pero esos estudios, esos proyectos se encuentran distribuidos en diferentes instituciones, no está concentrado. Entonces uno de los objetivos que nosotros nos pusimos como comisión es justamente la sistematización de eso a través de nuestra página web, de manera que toda persona que quiera tener un acceso directo a los estudios del lago Pacaraí lo puede hacer a través de la página de la CONALAIPA. También estamos en proceso de elaboración de un protocolo de monitoreo interinstitucional de la calidad del agua del lago Pacaraí y de los principales afluentes, y una campaña súper interesante del color lo elegimos juntos, que lo que busca principalmente es lograr la concientización de las personas en cuanto al cuidado y la problemática del lago Pacaraí. En el proyecto más grande que nosotros hemos aprobado y que justamente es uno de los mayores avances dentro del proceso de la recomposición del lago Pacaraí es el Plan de Saneamiento Integral de la cuenca del lago Pacaraí. Termino en unos pocos minutos. Este proyecto fue elaborado por un consorcio italiano, Beta Tetis, mediante una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente plantea todas gran parte de las medidas estructurales y no estructurales para el saneamiento integral de la cuenca del lago. Antes de terminar, les paso un pequeño video sobre un explicativo del ingeniero Hugo Ruiz de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento sobre este plan de saneamiento integral. El plan, que fue concluido a finales de 2016, contempla una serie de obras denominamos nosotros de redes de impulsión de los efluentes, que recogerían todos los efluentes del alcantarillado sanitario de Pacaraí, de Itaguá, Areguá, Capiatá y San Lorenzo, y trasladarían a una planta de tratamiento que estaba prevista construirse a orillas del río Salado en margen izquierdo. Dentro de la planificación que venimos desarrollando. Bueno, de manera a seguir avanzando, aquí se puede ver justamente un pequeño plano de cómo sería el sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento que propone el Plan de Saneamiento Integral, que está siendo en este mismo momento estudiado y muy avanzado dentro del Ministerio de Obras Públicas, ya terminando los estudios de prefactibilidad con los respectivos planos de ingeniería. Entonces, son alcantarillados sanitarios para la zona rural de San Lorenzo. San Lorenzo, la zona urbana, ya está culminando el sistema de alcantarillado sanitario con su planta de tratamiento. También incluye Capiatá, Areguá, Itaguá y posiblemente J. Augusto Saldívar, que se está estudiando ahora la incorporación, con una planta principal de tratamiento a orillas del río Salado. Esto todo sería con un sistema de estaciones de bombeo y líneas de impulsión. Como otra de las medidas que les estuve mencionando, emergenciales que hemos tomado ante la extrema bajante,
es el proyecto denominado Restauración de las Condiciones Hidrológicas del lago Pacaraí mediante la implementación de una estructura de control de descarga. Por falta de tiempo, el video no les voy a poder presentar. Lo que busca justamente esta obra de infraestructura es regular la cantidad de agua que pasa del lago Pacaraí al río Salado mediante una estructura de geobolsas con unos tubos de descarga de profundidad que regulan aproximadamente 250 a 300 litros por segundo, que es el caudal ecológico calculado aproximado del río Salado para que todo ese sistema, ese ecosistema también pueda seguir viviendo. O sea, no es que nosotros con la intención de salvar el lago Pacaraí debamos eliminar todo un ecosistema tan importante que es el río Salado. Por eso no se puede taponar la salida del lago Pacaraí, sino que regular a un caudal mínimo ecológico de manera que eso siga subsistiendo. Otra de las actividades que otro de los proyectos que hemos desarrollado es la barrera flotante de camalotes ubicado en la zona de los puentes de la ruta Luque-San Bernardino, que busca también retener toda esa vegetación flotante que son los reguladores naturales del río Salado. El río Salado es el desaguadero natural del lago Pacaraí y es regulado por estos camalotes, por estas plantas flotantes que con sus raíces regulan la cantidad de agua del lago que egresa por el río Salado. Entonces, con esta medida simple y sencilla, lo que se busca es retener esos camalotes que hoy en día están siendo arrastrados por el río Salado, de manera que esa vegetación flotante se vaya recomponiendo. Otras medidas estructurales propuestas son un dique refulado en el delta del arroyo Yucurú para aumentar el tiempo de residencia de las aguas, estructuras de control en el arroyo Pirayú, porque el arroyo Pirayú hoy en día está prácticamente canalizado y descarga sin hacer un paso total por los humedales para que estos humedales realicen un trabajo más profundo de purificación de las aguas. También, y muy necesario, un dragado del lago Pacaraí, pero para ello deben realizarse varios estudios que hemos solicitado a la Itaipú Nacional, una cooperación técnica para realizar justamente esa prefactibilidad de que si se encuentra las condiciones del lago Pacaraí dadas para iniciar en un futuro de corto plazo este trabajo de dragado, cuál es el método más oportuno y cuál sería la consecuencia medioambiental positiva, justamente, que es lo que estamos buscando del dragado del lago Pacaraí para la eliminación de todos esos sedimentos orgánicos que se encuentran acumulados, que es lo que hacen principalmente, que aportan gran parte del nitrógeno y fósforo que se encuentra en el lago y también esa gran turbidez. También se estaría buscando la recomposición de los humedales a través de diferentes proyectos y el monitoreo permanente. Estamos trabajando también con el Infona para realizar actividades de reforestación de las márgenes de los arroyos. Inclusive el objetivo principal es que cada uno de los municipios de la cuenca tenga su propio vivero como para poder realizar los plantines y sobre todo trabajar de manera conjunta con las poblaciones aledañas para el cuidado de este proceso de reforestación. Disipadores de energía de las aguas pluviales por la gran sedimentación que entra al lago Pacaraí con estos aliviaderos de las aguas y las trampas de materiales sólidos. También, y no menos importantes, son las medidas no estructurales que son los programas de residuos y defensivos de la agricultura y ganadería, mitigación de los procesos erosivos, programa de fortalecimiento de la gestión ambiental municipal. Las municipalidades son claves dentro de este proceso, incentivos a la participación ciudadana, educación ambiental, programas de educación ambiental, entre otros. Bueno, esos son
las principales propuestas que nos presenta el plan de saneamiento integral y otras que hemos ido agregando con los estudios que fuimos realizando en estos meses de vida de la CONALAIPA. Entonces, si bien hay muchísimo por hacer, si bien el saneamiento de una cuenca con las características del lago Pacaraí no lleva 2, 3 o 5 años su recomposición, sino que es una serie de actividades y pequeños proyectos que deben ser desarrollados de manera integral e interdisciplinaria para lograr los objetivos de la recomposición del lago Pacaraí. Entonces, de esta manera concluyo la presentación. Le pido disculpas si es que me excedí un poquito en el tiempo de la presentación y en este momento me encuentro abierto a las preguntas que puedan realizar o que deseen realizar tanto los que están participando desde el Facebook Live como los panelistas del webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renato, por la presentación. Le felicito por el diagnóstico de la situación, por los planes. Muchas gracias. Y a continuación, yo voy a pasar el comando de la sesión a la profesora Verónica para que ella haga la moderación de la parte de preguntas y respuestas de este webinar. Muchas gracias, Renato, por la presentación y muchas gracias, profesor Marcelo, nuevamente. Los que van a hacer las preguntas son nuestros estudiantes que están participando acá con nosotros del webinar. Ellos tienen un conjunto de preguntas preparadas por ellos mismos y también van a ir pasando después a las preguntas que nos hace el público que sigue desde el Facebook de la universidad. Así que sin más, le paso la palabra a Matías, que es el que va a hacer la primera pregunta. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su charla, señor Mas. Fue muy interesante y también creo que aprendimos muchísimo nosotros. La primera pregunta es, usted habló de los impactos que tiene la contaminación y eso, y en su opinión, ¿por qué no nos dimos cuenta antes del impacto que podía llegar a generar todas estas actividades sobre el lago y sobre su cuenca? Muchas gracias. Bueno, realmente habernos dado cuenta, sí, hace mucho tiempo que varios estudios nos vienen advirtiendo sobre el proceso de deterioro del lago Pacaraí y su cuenca. Ya desde los años 80, en la JICA habría realizado un proceso de análisis muy detallado de la cuenca del lago Pacaraí y alertaban ya desde hace casi 40 años que si nosotros no tomábamos las medidas necesarias para el saneamiento de la cuenca y sobre todo el control del avance de la urbanización, íbamos a llegar al problema de la eutrofización, al problema de las cianobacterias y al deterioro del lago Pacaraí conforme estamos hoy. Es decir, nos hemos dado cuenta antes, nos hemos dado cuenta hace casi 30 años, hace casi 40 años, pero lastimosamente no se han tomado las medidas necesarias para evitar que el lago Pacaraí llegue hasta el punto en el que hoy está. Desde mi punto de vista, el lago Pacaraí está prácticamente en una terapia intensiva por no haber tomado las medidas preventivas necesarias para llegar hasta este punto. Es decir, ese avance, principalmente el avance desorganizado de la población que no puede, que no da tiempo a que el Estado, el gobierno nacional prevea políticas de saneamiento o de control, digamos, lo que nos llevó hasta el punto de encontrarnos en estas condiciones del lago Pacaraí. Muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es posible que el lago se pierda debido a la proliferación de las bacterias que están en él? Bueno, de hecho, de perder el lago por la proliferación de las bacterias, de las cianobacterias, no se perdería el lago en sí. Estas floraciones de cianobacterias se dan principalmente en la temporada de verano, cuando aumenta la temperatura del lago, cuando hay una mayor cantidad de nutrientes aportantes, pero la pérdida del espejo del agua del lago se podría dar por otros motivos, por las crisis climáticas,
de una gran sequía que pudiese llegar, digamos, a poner en riesgo todo el sistema de carga del lago Pacaraí, el no cuidar los cauces hídricos de la cuenca del lago Pacaraí, las nacientes que pueden estar colmatadas, y por sobre todo planes de ordenamiento territorial acordes a las necesidades del lago que protejan justamente lo poco que está quedando de estos bosques de protección, que hace que la sedimentación del lago no sea mayor a la que es. Si nosotros dejamos de contar con esos bosques protectores, si esa cantidad de arena sigue llegando al lago Pacaraí como está llegando hoy en día, la colmatación del lago Pacaraí sería cada vez mayor. Entonces, no solamente el nivel del agua podría ir disminuyendo, sino que lo que sucede es que el fondo va subiendo. Y eso sumado a un aumento anual de la temperatura que aumenta la evapotranspiración del lago, podría llegar a tener consecuencias devastadoras en cuanto a lo que es el lago Pacaraí. Pero, repito nuevamente, por las cianobacterias en sí, no se perdería el lago, sí el aprovechamiento del mismo. Sí, buenas tardes, profe. La siguiente pregunta sería, ¿el uso de plantas de tratamientos sería la solución más fiable, más viable, o existen mejores soluciones? Bueno, las plantas de tratamiento de efluentes son muy necesarias, no son únicas, son medidas estructurales necesarias y urgentes para la disminución de la contaminación por nutrientes del lago. Como estuvimos viendo en la presentación, el 75% de los aportes de nutrientes prácticamente viene de las cargas urbanas, o sea, de la falta de alcantarillado sanitario. Entonces, un paso importante, un paso muy importante para el saneamiento es la incorporación de los sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, pero no los únicos. Sí, tan importante son las medidas no estructurales. La educación ambiental es esencial dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación y Culto. Debe darse un mayor énfasis a la educación ambiental. Todos somos responsables de la condición en la cual se encuentra el lago Pacaraí. Entonces, si bien son necesarias las plantas de tratamiento, son urgentes, digamos, es urgente la necesidad de la implementación, pero no son las únicas medidas que se necesitan para el saneamiento de la cuenca. La siguiente pregunta es, en su opinión, ¿siguen las campañas civiles para generar una presión a las autoridades para actuar en consecuencia del daño que se genera a nuestro patrimonio? Bueno, desde mi punto de vista, todo tipo de participación social es esencial en cualquier proceso democrático. Sí, yo soy una persona muy enfocada al diálogo. Para mí, el diálogo generativo es la puerta principal para poder llegar a las soluciones en concreta. Pero para que se pueda dar ese espacio de diálogo, es necesario que ambas partes se encuentren abiertas a un diálogo. Y si no se da esa apertura por parte de las autoridades, si esa participación ciudadana para ejercer presión, llámese manifestaciones, son una buena medida de ejercer presión para que la atención sea volcada a un punto particular. Entonces, son importantes, pero la base de toda solución siempre debe estar enfocada en el diálogo generativo, la apertura y el trabajo en conjunto, desde el ámbito público y desde el ámbito privado, dando ese espacio de participación a la ciudadanía. Buenas noches a todos los presentes. Antes que nada quiero felicitar al ingeniero Renato por la excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría servir el lago Pacaraí como un indicador
de que si sigue contaminándose los recursos hídricos en la nación, se podría perder todo? Bueno, el lago Pacaraí es un fiel reflejo de la falta de importancia que nosotros les damos a los recursos naturales, pero de manera cultural dentro del país. Si bien es lo más visible que tenemos por la cercanía a Asunción, por la cercanía al área metropolitana y por justamente la atención que se le da no solamente por parte de la prensa, sino que por parte de la ciudadanía a través de las redes sociales, es un reflejo de la condición de los recursos naturales a nivel país. La degradación de los bosques, la eliminación de toda la zona de las reservas, la producción intensiva, sí podría llegar a tener, y de hecho ya estamos teniendo consecuencias gravísimas de esa degradación del ecosistema del país. No solamente en el lago Pacaraí, sino que recuerden que hace pocas semanas nomás estábamos teniendo problemas de respiración por las quemazones que se estaban dando en todo el territorio. Entonces sí, es una forma de medir cómo estamos nosotros encarando como país la crisis climática que estamos viviendo. Bueno, queremos agradecer a la gente que está participando en el Facebook y primero el profesor Joel Prieto hace esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia o más bien semejanza de lo que pasó con el lago en el año 1995? En aquella oportunidad había bajado mucho el nivel porque se limpió el cauce del Salado para deportes acuáticos y se había construido un muro para frenar el drenaje. Bueno, excelente pregunta, gracias Joel por hacer la pregunta. Lo que había sucedido en el año 1995 justamente fue que para hacer una competencia de motoesquí que iniciaba en el río Paraguay y terminaba en el lago Pacaraí, se había hecho la limpieza del río Salado, o sea, eliminaron todos esos camalotes, toda esa vegetación flotante dentro del cauce del lago Pacaraí, que fue como si fuera que hubiesen estirado la cadena y se escurrió todo el agua. Es por eso que esa vegetación flotante del río Salado es tan esencial y relevante para mantener el equilibrio del ecosistema. Es ahí donde nosotros hemos implementado esta barrera de camalote que busca restaurar esa vegetación flotante. Posterior al año 1995 ya no se logró un equilibrio real de ese ecosistema por la dificultad de la restauración de esa vegetación. Entonces, fue en el año 1995 que se había elaborado el dique Meyer, el muro de Meyer, que fue una respuesta reactiva urgente para frenar el escurrimiento del agua del lago a través del río Salado. O sea, ese escurrimiento en una semana bajó casi 1,5 metros el nivel del lago. O sea, era necesaria una intervención urgente. En ese momento se había taponado en su totalidad la embocadura del río Salado, lo cual produjo que el río Salado se secó y con ello llevó una gran mortandad de peces. En esas lecciones aprendidas nosotros implementamos justamente con estas dos medidas emergenciales que tomamos. Con la barrera de camalotes que busca la recomposición de esa vegetación y la implementación del dique de las geobolsas. No es un muro propiamente dicho, sino que es una intervención que regula la cantidad de agua que sale. Gracias. Agradecemos a la participación del público de Facebook. La pregunta es la siguiente. Hay proyectos de investigación financiados por el CONACYT para estudiar los contaminantes del lago y otro de la Agencia de Cooperación Española relacionado con el mismo tema. Además de juntar todo en la página, como se comentó en la charla, ¿cómo se pueden articular las actividades de la comisión para que sean de utilidad? Bueno, justamente, muchas gracias, Annette, por la pregunta. Creo que fue el profesor Joel Prieto también que realizó la pregunta.
es uno de los proyectos que nosotros estamos realizando y se encuentra en etapa conclusiva, que es la elaboración de un, ¿cómo es que se llama? Quiero tener el nombre técnico del proyecto, pero bueno, es la elaboración de un protocolo interinstitucionalmente coordinado que realice el monitoreo permanente de toda la cuenca del lago Pacaraí. Hoy en día se realizan esos monitoreos, pero los realizan varias instituciones y no de manera coordinada. Independientemente a este proyecto de la Universidad Nacional con la cooperación española, que son estos drones acuáticos que permitirían tener en tiempo real y de manera automática en ciertos parámetros como ser el oxígeno disuelto, la conductividad y la temperatura del agua, como también los proyectos del CONACYT. La Itaipú Nacional, a través del CEMIT, realiza campañas permanentes, trimensuales, de monitoreo de la cantidad, de la calidad del agua del lago y de los afluentes, es decir, la demanda biológica de oxígeno, fósforo total, nitrógeno, el fitoplancton, entre muchísimos otros parámetros. Pero como les digo, también, por ejemplo, lo realiza la DIGESA, la Dirección de Gestión Socioambiental, creo que se llama el Ministerio de Salud. El Ministerio del Ambiente también realiza campañas de monitoreo. Entonces, justamente para eso está la CONALAIPA y en eso nos estamos enfocando en este momento, que es coordinar esas acciones y que no haya una duplicación de trabajos por parte de las instituciones, sino que a través de un mismo protocolo, cada institución va a ir asumiendo obligaciones dentro de esas campañas de monitoreo, que serían bimensuales en una época del año y en la época de mayor peligrosidad, por así decirlo, en cuanto a las floraciones de cianobacterias. A partir del mes de octubre, esas campañas de monitoreo serían cada menor tiempo, en ciertos parámetros de forma quincenal y en otros parámetros de forma mensual. Lo que buscamos justamente es incorporar todos estos proyectos para que trabajen de manera coordinada, simultánea y cooperada por sobre todo. El micrófono, Carlos, falta abrir. Sí, la siguiente pregunta sería, ¿hay consecuencias penales para la gente que contamina los reservorios de aguas naturales, ya sea ríos, lagos, etcétera? Sí existen consecuencias penales. Hay una ley de delitos económicos, no sé el número de la ley, es 719, 716 aproximadamente, que justamente tipifica los diferentes hechos punibles en contra del medio ambiente con las respectivas sanciones, que pueden ser multas o hasta pena privativa de libertad. Esto normalmente es investigado por la unidad de delitos ambientales del Ministerio Público. Entonces, sí, la respuesta es sí, son hechos punibles. Y hay toda una tipificación de estos hechos punibles que son perseguidos y bueno, oportunamente penados cuando se llega al final de los procesos. La siguiente pregunta es, ¿qué rol tendría la iniciativa privada en las iniciativas que se describieron? ¿Hay previsión de colaboración público-privada en la recuperación del lago y su cuenca? Bueno, justamente esta semana tuvimos una reunión muy interesante con el viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación de manera a incentivar alianzas público-privadas en lo que serían los proyectos de recomposición del lago Pacaraí.
hoy en día la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está analizando la posibilidad de iniciar ya inclusive el año que viene el proceso licitatorio para que la planta de tratamiento principal, esta que se habla dentro del plan de saneamiento, que se encuentra a la margen izquierda del río Salado, y el alcantarillado sanitario de la ciudad de Capiatá sean efectuados vía la alianza público-privada. Esto responde también al contexto económico que estamos viviendo a nivel mundial. El Estado paraguayo no está contando con suficiente capacidad de endeudamiento, o sea, más deudas para el Estado paraguayo, por lo menos para el año 2021, no se están pudiendo comprometer. Entonces, las búsquedas alternativas las estamos realizando. Una de ellas es justamente la posibilidad de hacer esos trabajos vía APP y, ¿por qué no, ampliarlo a otras ciudades? Entonces, la respuesta es sí, la iniciativa privada es una muy buena opción y estamos trabajando como para ver de que eso sea implementado. O sea, el Ministerio, la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Obras Públicas lo está estudiando y posiblemente sea una de las vías para el inicio de los trabajos. Las plantas de tratamiento ya no pueden esperar mucho tiempo más y si bien existe la posibilidad de financiamiento a través de la cooperación internacional, el contexto económico actual del Estado paraguayo limita bastante ese compromiso de hacerlo solamente por parte del gobierno. Entonces, las alianzas público-privadas son una muy buena opción. También inclusive podría darse para el dragado del lago Pacaraí, pero eso sí sería producto del estudio de prefactibilidad que le estuve comentando en la presentación. Bueno, también queremos agradecer a la señorita Soraya Segovia y esta es su pregunta. ¿De qué área proviene la contaminación más complicada de controlar? ¿La del sector primario, entiéndase el sector agropecuario, el urbano o el industrial? Muchas gracias. A ver si entendí bien la pregunta. ¿De qué área proviene la contaminación más complicada? Bueno, del sector agropecuario proviene principalmente de la cuenca del arroyo Pirayú. El arroyo Pirayú es un arroyo que nace en la zona de Paraguarí aproximadamente y gran parte de su recorrido es una zona de alta producción agropecuaria, principalmente la producción ganadera. En esta producción no solamente producción de vacas y de engorde intensivo, también hay producción de pollo, de cerdos en la cuenca, hace que principalmente cuando caen lluvias, esas heces de las vacas, las heces de las vacas sean producto de escurrimiento por las lluvias y la microcuenca del Pirayú colecta toda esa materia orgánica en descomposición y es el principal aportante de nitrógeno desde esa cuenca, la ganadera. La agricultura aporta ciertos contaminantes no orgánicos también muchas veces, producto del uso indebido de agroquímicos, que también, bueno, estamos hablando con el Ministerio de Agricultura la forma de poder fomentar la producción de alimentos por parte de esos pequeños productores utilizando fertilizantes orgánicos, no más fertilizantes agroquímicos. Bueno, un proyecto que queremos encararlo. Y del área urbana viene principalmente de la cuenca del arroyo Pirayú, que como les comenté, nace el arroyo San Lorenzo, el arroyo Capiatá. O sea, desde toda esa zona tan cercana a Asunción, ese arroyo recorre estas poblaciones donde se da esa contaminación por la falta de alcantarillado sanitario y también la contaminación difusa urbana, que son los residuos sólidos.
Y para culminar la sección de preguntas, nosotros como estudiantes y futuros profesionales, bajo su punto de vista, ¿qué deberíamos tratar de cambiar para no repetir estos errores en el futuro? Ufa, qué buena pregunta. Es una pregunta que hasta me lo haría a mí mismo, ¿verdad? Pero por sobre todo yo les diría que el principal objetivo debería ser la apertura al trabajo interdisciplinario. Cada vez está demostrado que una ciencia por sí sola no es efectiva si es que no existe un trabajo armónico, un trabajo coordinado y un cruzamiento con otras ciencias, con otras profesiones. Entonces, les recomendaría y les invitaría no solamente a los nuevos profesionales, sino que también a los antiguos profesionales a que exista una mayor apertura al trabajo coordinado con otras profesiones. La interdisciplinaridad es esencial dentro de los procesos de desarrollo, dentro de los procesos de los proyectos, y para eso hay que tener muchísima apertura, porque se da y es normal por nuestra propia condición de seres humanos que existen ciertos recelos hacia otras ciencias, existen como que en algunas profesiones ciertos conflictos que se dan de manera natural, pero para ello hay que estar abiertos. Y no solamente abiertos a trabajar con otros profesionales, sino que también abiertos a escucharles al resto de la ciudadanía. La participación ciudadana es esencial, la apertura, el acercamiento, inclusive las redes sociales son son herramientas súper importantes como para poder tener esa dosis de realidad y de lectura actual de las necesidades, para que cada uno de nosotros como profesionales podamos actuar conforme a esas necesidades. Entonces, en síntesis, apertura para el diálogo y trabajo interdisciplinario. Creo que sería mi mayor consejo. Muchas gracias una vez más, Renato, por esta charla tan interesante. Pero antes de cerrar, me gustaría pasarte una vez más la palabra para que pueda hacer tus comentarios finales, dirigirse al público, tu mensaje final. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de Facebook de la universidad. Realmente me encuentro muy agradecido por este espacio. Hablar de la U Pacaraí es esencial para que todos podamos dimensionar la complejidad que acarrea este gran ecosistema, para que todos podamos dimensionar las consecuencias de nuestros actos y por sobre todo para que podamos dimensionar cuál es el universo de acciones que debemos tomar para la recomposición de un ecosistema tan degradado y que eso no se vea reflejado ya en otros ecosistemas. Aprendamos de nuestros errores, miremos cuáles son las consecuencias de nuestros actos y estemos abiertos no solamente a exigir acciones, sino que ser parte de ese cambio del mundo que todos necesitamos. Cambiar el mundo comienza por uno mismo y la mejor forma de hacer eso es abrir los corazones, vulnerabilizarnos y entendernos entendernos que muchas veces los problemas que nosotros mismos estamos señalando con los dedos vienen de nosotros mismos. Entonces, quiero dejarles con ese pequeño mensaje, incentivarles y dejar las puertas abiertas de la comisión para todas aquellas personas que quieran hacer consultas, que quieran aportar. Estamos en el mundo, estoy dirigiéndome y perdón que no lo haya mencionado al mundo académico, todos aquellos alumnos que quieran realizar sus tesinas o sus tesis de grado, de posgrado, referentes a la U Pacaraí, acérquense a nosotros. Si bien no contamos aún con muchos técnicos para hacer el acompañamiento de estos procesos,
si existen biólogos, ingenieros, hidrólogos que pueden estar acompañando, porque el estudio, el monitoreo de las condiciones del lago Pacaraí, las posibles soluciones vienen de diferentes fuentes. Entonces, motivarles a todos aquellos a quienes quieran participar de la comisión, que se contacten con nosotros a través de las redes sociales, y la apertura total de aquellas personas que quieren realizar sus trabajos de tesis o algún tipo de pasantía dentro de la comisión. Las puertas están totalmente abiertas. Excelentes oportunidades para todos. Muchas gracias también a nuestros estudiantes que participaron ahí con las preguntas. Y antes de cerrar este webinar, me gustaría hacer la divulgación de nuestro próximo evento, que va a ser un webinar acerca de desarrollo sostenible en Paraguay, los ODS y la Agenda 2030, por el economista Fernando Rivarola del Ministerio de la Hacienda. Este webinar va a ser el día 2 de diciembre, miércoles, a las 18 horas. Nos quedamos por acá. Gracias una vez más por su audiencia y buenas noches.